continuando dentro de la introducción a un curso de milagros. Ahora vamos a ver un tema bien importante que es el trasfondo de lo que está en el libro. En realidad este tema que vamos a ver, la metafísica no dualista de un curso de milagros, no la van a poder encontrar en el libro como tal, sino esto es lo que está en el trasfondo. Entonces, entendiendo esto, es que vamos a poder entender mucho más fácil el libro. Entonces, esto es como un complemento al libro, es aquello que está detrás de todo lo que vamos a leer, detrás de todo lo que vamos a aprender. Bien, vamos a la primera. Ok, entonces, un curso de milagros expone tres distintos sistemas de pensamientos. ¿Okay? Eso quiere decir que a medida que vamos leyendo nos vamos a encontrar mezclados tres distintos sistemas que al paso de que vayamos leyendo nos vamos a dar cuenta o los vamos a poder identificar. Pero todo esto lo damos al principio para que haya menos confusión al principio. Entonces, ¿cuáles serían esos tres sistemas de pensamiento? El primero es acerca de la mente una, otro es la mente errada y otra es la mente correcta. Inclusive aquí pongo con mayúsculas mente y una, y en el libro nos vamos a dar cuenta que todas aquellas palabras que están iniciando con mayúscula se refiere a esta parte, se refiere a la parte no dual, se refiere al cielo, se refiere al conocimiento, se refiere a Dios. En cambio, cuando hablemos de la mente errada, se está refiriendo justamente al ego, al sistema de pensamiento del ego. Y cuando hablamos de la mente correcta, se está refiriendo al Espíritu Santo o al sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Entonces, como decíamos, está relacionado la mente una al cielo, a la mente errada al sistema de pensamiento del ego, y la mente correcta al sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Entonces empezaremos a ver el primer sistema de ellos, que es justamente la mente una, y donde el curso de milagros le llama como cielo, pero también utiliza otros términos como conocimiento. Y nuevamente recalcando que al conocimiento que se refiere no es al conocimiento intelectual, aquel conocimiento que vamos adquiriendo a través de los libros, sino se refiere a ese conocimiento total, a ese conocimiento absoluto, a la realidad en sí. Ahora, en esta parte, en la parte no dual, en la parte del cielo, se identifica justamente a Dios como el Padre, el Hijo de Dios como Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, si se fijan, aquí es justamente la Santa Trinidad que se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Respecto a Dios, simplemente podemos decir Dios es. Esa es la mejor definición y la única que está completa en sí mismo. Cualquier descripción, cualquier cosa que digamos de Dios, ya no estamos hablando de una unidad, sino de una proyección que lo más probable lo hemos creado los propios seres humanos. Entonces, por eso el curso de milagros no trata realmente ni de escribir ni de qué es, porque dice eso, una experiencia universal, no es algo que se pueda aprender. Entonces, la definición más completa de Dios es simplemente que Dios es. Y si se fijan, aquí no hay dualidad, pero cualquier cosa que describamos, digamos, Dios es bueno, pero implícitamente hay la dualidad, el malo, y de lo que digamos, pero cuando decimos Dios es, simplemente es, o sea, es todo, no hay dualidad ahí. Pero sí podemos hablar de su naturaleza, que esto habla el libro. La naturaleza de su ser es espíritu y amor.
¿Okay? De estas dos cosas va a hablar durante todo el curso, como espíritu y amor, como que el amor abarca todo lo que existe y no hay nada más allá del amor. Y recuérdense, como al principio decíamos que el opuesto al amor es el miedo, pero como el amor lo abarca todo, en realidad no tiene opuestos. Entonces el miedo es simplemente una ilusión inventada por nosotros que la vamos manteniendo. Bueno, cuyas características incluyen ser informe, o sea, en otras palabras, no tiene forma, que es inmutable, uno que no puede cambiar, no puede dividirse, no puede haber imperfección de ningún tipo, simplemente no se lo puede cambiar, es ilimitado, que está en absolutamente todas partes, es perfecto, es infinito y es eterno, o sea, nunca nació y nunca va a morir, simplemente es eterno. Ahora, si nos damos cuenta, todas estas cosas van más allá de nuestra mente dual y por lo tanto nada de esto realmente podemos entenderlo, porque como una mente finita podría entender lo infinito, como una mente que es imperfecta podría entender la perfección, como una mente que es limitada podría entender lo ilimitado y así, ¿ya? Entonces, por eso no tiene ningún sentido, y de hecho no lo hace el curso de milagros, de describir estas cosas. Dice, porque esto es una experiencia que ustedes lo van a vivir y para eso el curso va a entrenar para quitar aquello que está obstruyendo de obtener esa experiencia. Y cuando la obtengan la experiencia, tampoco la van a poder transmitir, porque esa es una experiencia absolutamente personal y bueno, está más allá del aprendizaje o de la enseñanza misma. Entonces, por otra parte, extender el ser de Dios es la única función del Espíritu. Recuerden, hemos hablado aquí del Espíritu y tiene una sola función, que es extenderse. Pero recuerden que dijimos que es inmutable, entonces en esa extensión es únicamente extenderse, pero no es porque ha aprendido más, no es porque ha mejorado más, porque Dios no tiene ya ningún lado como mejorar ni aprender ni nada, pero lo que hace es extenderse, y eso es la función del Espíritu. Y después vamos a reconocer que nosotros también somos espíritus y por lo tanto también nuestra función es extendernos. Bien, la extensión de Dios, su creación es Cristo, definido en un curso de milagros como el único Hijo de Dios. Y esto es bien importante, único Hijo de Dios, porque solamente está Dios y su extensión, que es su Hijo. Ahora, ese es su Hijo, somos exactamente todos nosotros, solo que en el momento de la ilusión o en el sueño que nos encontramos, nos vemos diferente, como que ese Hijo se dividió en millones de fragmentos, y entre los fragmentos nos vemos separados, nos odiamos entre el uno y el otro, y sin embargo, toda esa ilusión, el momento que desaparezca, queda un solo Hijo, que es el Hijo de Dios, que le llamamos Cristo. ¿Okay? Ahora, respecto a la extensión y proyección, dijimos que la extensión es la única función del Espíritu, pero nosotros también somos espíritus, entonces hacemos lo mismo que Dios, pero en este caso, como todavía no estamos capacitados para extendernos en la manera que lo hace Dios, lo que hacemos es proyectar nuestro interior, o aquello que tenemos en nuestra mente, lo proyectamos afuera. Es
Ambos se refieren al final a lo mismo, es un proceso, el proceder de hacia afuera de lo que está dentro de la mente. Pero llamamos proyección cuando nuestra mente imperfecta, nuestra mente del ego, se proyecta afuera, pensando que lo que proyecta afuera es diferente a nosotros. Además, todo lo que vemos aquí afuera en realidad es una proyección de nuestra mente. Pero cuando lo vemos, podemos asegurar que la silla es diferente a nosotros, podemos asegurar que la otra persona es diferente a nosotros, pero todo eso es una ilusión y a eso le llamamos proyección. ¿Okay? Entonces, extensión es lo que Dios o el Espíritu Santo se extiende, y lo que nosotros proyectamos afuera ya también es como una película que proyectamos en el telón. A eso le llamamos proyección, que en realidad es una ilusión. Entonces, por eso el curso lo divide para que no nos confundamos. Cuando dice proyección, saber que está hablando que nosotros como ego hemos proyectado. Cuando habla de extensión, que sepamos que está hablando a nivel del Espíritu Santo o a nivel de Dios. Bien, la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. Entonces nosotros tenemos la misma característica. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creativo no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Entonces, al final repetimos y hacemos lo mismo, que Dios y todo lo que está fuera de nosotros en realidad es nuestras creaciones. Y esto muy fuerte lo vamos a ir entendiendo, que realmente no existe tal cosa como el mundo externo que vemos, sino la proyección de nuestro propio mundo. Bien, un curso de milagros enseña que las ideas no abandonan su fuente. Y al final lo que vemos son nuestras propias ideas, solamente que pensamos que cuando vemos algo afuera, lo vemos como si no fuera de nosotros, como que abandonaron la fuente. Pero aquí nos dice el curso, las ideas no abandonan su fuente. De hecho, nosotros somos una idea dentro de la mente de Dios y por lo tanto nosotros no podemos abandonarlo a Dios aunque querramos. Y lo mismo nuestras creaciones, que es todo lo que vemos, todas nuestras relaciones son una creación nuestra, son ideas que hemos lanzado afuera y se han materializado, y eso no abandona la fuente que es nuestra mente. Entonces, mucho del trabajo del curso de milagros es, cuando veamos algo afuera, reconocer que está adentro y cambiarlo aquí adentro. Afuera no hay que cambiar nada, cambiamos adentro internamente, y afuera automático cambia, no hay que hacer nada. Pero ¿qué es lo que hacemos actualmente? Encontramos un problema afuera y tratamos de modificar, cambiar aquello que está afuera. Pero no se puede cambiar aquello de afuera mientras sigamos proyectando desde adentro, ¿no? Bien, luego conocimiento en el curso se refiere al estado no dualista, abstracto y totalmente unificado, el cual trasciende a la percepción y por consiguiente es inmutable, cierto, puro y plenamente entendible. En la creación no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Tu poder creativo difiere del suyo solamente en este punto. Y esto es bien importante. Ese poder creativo lo tiene Dios y ese mismo lo tenemos nosotros. ¿Ya? Y porque aquí recalca algo que parecería bien obvio, que es decir, Dios nos creó a nosotros, pero nosotros no lo creamos a Él. Parece bien obvio, pero curiosamente
todo nuestro sistema de pensamiento del ego es exactamente al revés de lo que dice eso. En otras palabras, el ego nos dice que no es Dios quien nos ha creado, sino nosotros nos estamos creando con todo, a través de lo que aprendemos, a través de lo que estamos automejorándonos y lo que fuera, cuando Dios ya nos creó completos y absolutos. ¿Okay? Bien, seguimos aquí todavía en la mente en un extraño momento, el Hijo de Dios pensó que podía separarse. En ese momento ocurrió la aparente separación. La palabra aparente es muy importante. Entonces establecimos todos un nuevo sistema de pensamiento y Dios envió su corrección para deshacer este error, y esa corrección es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el error? Creemos estar separados de Dios. Y actualmente no hay ser humano que no creamos que estamos separados de Dios. Y justamente regresarnos a la realidad de que no podemos estar separados, esa es su función del Espíritu Santo. Y es la función de un curso de milagros justamente. Entonces el Espíritu Santo es la respuesta a la separación. Es el eslabón de comunicación entre Dios y su Hijo separado. Otros términos que utiliza un curso de milagros para hacer referencia a este estado no dual son voluntad, y también siempre va a estar con mayúscula porque está hablando de la voluntad de Dios, la unicidad, la realidad, verdad, amor, inmutabilidad, invulnerabilidad y otros términos que vamos a encontrar y nos vamos a ir dando cuenta. Bien, entonces eso es lo que hemos visto, y como les digo en el curso, tampoco profundiza más de eso, porque nuevamente una mente finita nunca vamos a poder entender, ¿no? Entonces no tiene sentido, por más tomos que leamos y tengamos toda una teología de toda la vida, no serviría de nada, pero el curso nos lleva como objetivo final que justamente podamos experimentar ese estado, y si se experimenta ese estado de totalidad o de unidad, como les decía, ni siquiera luego se puede transmitir y decir es así, porque eso está más allá de la mente todavía. Bien, entonces después de esa unidad lo que vino es la aparente separación, y esa separación se ha ido desenvolviendo en 4 divisiones. Entonces aquí, para entender cómo se dio de esa unidad total que estábamos en el cielo, que éramos uno con Dios, cómo se fue desenvolviendo esa separación hasta llegar a lo que estamos en el actual mundo en el que hemos nacido. Entonces, en la primera división, en algún punto la idea de separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, quien decidió ser diferente de su Padre. Concibió establecer una voluntad y un yo independiente de él. En esto se basa, digamos, toda la idea de la separación, de ser diferente de Dios, o sea, tener como la propia autonomía, tener individualidad, crearnos a nosotros mismos, ¿ya? Pero como eso es, en el fondo es imposible, estamos hablando todo de una aparente idea que ocurrió, ¿okay? Entonces el curso de milagros así lo describe: una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, porque eso es imposible de que ocurra ni siquiera, aunque actualmente es como si realmente ocurriese. ¿Y por qué? Porque lo estamos sosteniendo las 24 horas cada ser humano que
poblamos la tierra, ¿no? Se adentró en la eternidad donde todo es uno, y de pronto parecía que ya no era solo uno, ahora ya era Dios y ahora el Hijo separado. Entonces la mente del Hijo de Dios pareció dividirse en dos, y esos dos, uno era la mente de Cristo, que seguía unida aún con su Creador, y la mente separada de su fuente. Nuevamente esta mente separada le llamamos al ego. Entonces como que esa mente se dividió en dos, una que continúa estando unida y la otra separada, que ya le llamamos el ego. Y en eso se basa todo el sistema de pensamiento del ego, que está separado de Dios. Esta separación dio lugar al inicio del sueño del Hijo de Dios, y a ese pensamiento de separación le llamamos ego. Una característica de la dinámica de división del ego es olvidar de dónde procedía y quién es verdaderamente. Su identidad ahora es como un ser separado. Entonces, en el momento que se dio la separación, de donde nos hemos separado, nos olvidamos. Y simplemente parece que ahora ya somos solo egos y nos hemos olvidado que estábamos unidos. Tenemos en esta gráfica, aquí vemos la división entre el mundo de no dualidad, que podríamos decir que es el cielo, el mundo de Dios, y cuando ocurre la idea o el pensamiento de separación, en ese momento se crea la dualidad, porque de pronto ya hay el ego separado de Dios y hay Dios, y hay una dualidad. Entonces aquí esta es justamente la pequeña idea loca, que es el pensamiento de separación. Y el Hijo de Dios también le llamamos el tomador de decisiones, y por otra parte es el soñador o es el observador, el que está pasando todas las cosas. Entonces esta sería la primera división. En la segunda división, recuerden, de aquí al ocurrir el pensamiento de separación, de pronto ya hay el mundo no dual y el mundo dual. Ahora, dentro del mundo dual ya también se crean dos mentes. Una mente que el curso de milagros le llama la mente errada, que es justamente el ego, y en el otro lado la mente correcta, que es del Espíritu Santo. Esto se crea al mismo tiempo que aparece el pensamiento de separación y aparece la mente del ego. Ese mismo momento aparece la mente del Espíritu Santo, porque es la corrección, por decir, a ese pensamiento que Dios lo otorgó inmediatamente. Pero si se fijan, ahí comienza el mundo dual, en otras palabras, la mente del ego o la errada y la mente correcta. ¿Y qué es lo que dice el ego? Nos dice la separación es real. En cambio el Espíritu Santo nos dice la separación nunca ocurrió porque no puede ocurrir. Y en base a que el ego dice que la separación fue real, se comienza a crear todo un sistema de pensamiento. En otras palabras, ya creo que estoy separado, entonces ya comienzo a inventar, a crear mis propias cosas, mi propia percepción, y comienza a crearse todo un sistema de pensamiento. Y lo mismo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que vendría a ser esta misma mente unida a la de arriba, vendría a ser esta parte como un puente entre el ego y Dios. Ahora, el sistema de pensamiento del ego lo que ofrece es la individualidad, y eso es lo que nos caracteriza a todos los seres humanos, que estamos absolutamente convencidos que somos una individualidad respecto al otro, al otro. ¿Ya? Y por lo tanto es un ser único, y por lo tanto es un ser especial.
ya sea porque sea peor que otros o que sea mejor, y de hecho voy a luchar en todo lo que sea posible para ser mejor y especial que los demás. ¿Ya? Y por lo tanto un ser importante y además autónomo. Entonces eso es lo que ofrece el sistema del ego. En cambio del Espíritu Santo, recuerde que somos uno con Dios y por lo tanto no hay diferencia entre uno y el otro, y ni siquiera hay diferencia con Dios. Es una totalidad absoluta que no le hace falta, no carece de nada. En cambio el ego le dice: ahora vas a ser una individualidad y por lo tanto ya va a haber diferencia entre tú y los demás, vas a poder ser mejor que los demás, vas a poder ser importante, único, etcétera, etcétera. A la corrección justamente del sistema de pensamiento del ego le llamamos el principio de expiación, y expiación es justamente la corrección de la ilusión de aquello que no ha ocurrido. Entonces el Hijo de Dios permanece tal como fue creado, y ambos sistemas de pensamientos reflejan dos interpretaciones contradictorias, y el curso de milagros trata de mostrarnos el uno y el otro todo el tiempo, y nos vamos a dar cuenta que son opuestos en absolutamente todo, así como la oscuridad y la luz son opuestos y no pueden conciliarse. Bien, en la tercera división, el tomador de decisiones, que es el Hijo de Dios en su estado separado. Por si acaso, todo esto que estamos hablando en otros niveles. Esto no es del plano físico como conocemos. Ahorita, como decir, todo esto es antes de haber llegado aquí a la Tierra. Esto es de niveles más profundos que están tremendamente enterrados en nuestro subconsciente. Entonces de pronto surge una amenaza para el ego, porque en el anterior, que hemos mostrado los dos sistemas de pensamientos, nosotros, que el curso de milagros le llama el tomador de decisión, o también el Hijo de Dios, decidimos optar por el sistema de pensamiento del ego. ¿Ya? Y por lo tanto, como decidimos optar por el sistema de pensamiento del ego, podríamos cualquier rato decidir y volver a optar por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, y por lo tanto el otro muere, ese sistema de pensamiento. Entonces, por lo tanto, el ego detecta esa amenaza. Dice: ¿qué pasa si el Hijo de Dios escucha al Espíritu Santo de que no hay separación? Y recuerda que el ego está basado en el pensamiento de separación. Entonces detecta esa amenaza, y el miedo real del ego no es al Espíritu Santo, de quien él no conoce nada. O sea, la oscuridad no puede conocer nada de la luz, sino a que tomes, o sea, nos está hablando a nosotros, otra decisión y le retires tu creencia en él. O sea, el ego a quien le tiene miedo y a quien siente una amenaza es a nosotros, no al Espíritu Santo. ¿Ya? Porque nosotros al final somos los que decidimos, o vamos con el Espíritu Santo o con el ego. ¿Y cuál es lo que hemos elegido? Obviamente seguirlo al ego. Y así se ha desenvuelto toda la historia de la humanidad, siguiendo al ego, ¿no? Bien, entonces un curso de milagros nos dice: el poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. Y esto es bien interesante, por eso puse esta parte, porque de ahí no tenemos otra libertad. Todo aquello que creemos que decidimos, en realidad estamos decidiendo entre la ilusión 1 y la ilusión 2. Entonces da lo mismo lo que decidamos, igualito estamos atrapados.
pero sí hay una libertad que es el poder de decisión, y ese poder es únicamente de decir, decido continuar con el sistema de pensamiento del ego, en otras palabras, continuar con el miedo o pasarme al amor, que es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y esa decisión en realidad la hacemos momento a momento. O sea, cada momento podemos decidir o de un lado o por el otro lado. Bien, y por consiguiente el ego tiene que mantener este poder de decisión oculto de la conciencia del Hijo, volver al Hijo un ser insensato. Insensato significa sin mente, o sea, ni siquiera saber que tenemos mente, y esto obviamente, como dice, tiene que mantener este poder oculto. Se refiere a mantenerlo en nuestro subconsciente. En otras palabras, hasta que no sabemos toda esta información y la practicamos y la vemos, ni siquiera sabemos que podemos decidir el momento que querramos cambiar del pensamiento del ego al pensamiento del Espíritu Santo. Ni lo sabemos, ¿ya? Entonces toda esta parte lo hizo el ego. Entonces el ego inventa una historia sin ninguna base en la realidad. Entonces, en esos niveles que todavía son otros niveles, el ego le dijo al Hijo de Dios, le da toda una historia, y esa historia descansa en los pensamientos base, el pecado, la culpa y el miedo. A ver, vamos al siguiente. Entonces, en cuanto al pecado, primero le dice el ego, le dice al Hijo: has cometido pecado en contra de tu Padre y Creador al rechazar como suficientes los regalos de Dios. Decidiste que la perfección y el todo como Cristo no eran suficientes. Elegiste tu individualidad al elegir ser otra cosa que no fuese Dios. Esto tuvo un precio muy elevado: la extinción de Dios y la destrucción del cielo. En otras palabras, el ego le dice: con este pensamiento realmente fue algo catastrófico. O sea, con esto destruiste prácticamente a Dios, al cielo, y cometiste algo terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí se genera la culpa. Entonces, la culpa que tenemos en realidad viene de un inconsciente que no tenemos la más mínimo recuerdo en absoluto, pero esa culpa se va a reflejar en cualquier cosa, y todo el momento esa culpa va a estar saliendo de nosotros. Nos vamos a sentir culpables por cualquier cosa, que vemos en la calle, en las personas, porque alguien nos dijo algo, porque alguien nos miró feo, sea lo que sea, la culpa, y todo el momento vivimos con culpa. Pero la verdadera culpa se genera, de hecho, en tiempos absolutamente remotos, y está a nivel inconsciente. Entonces, aquí en la culpa, el Hijo contempla el pecado que el ego lo ha convencido de haber perpetrado, y este es el comienzo de la culpa y el horror de creer que un terrible pecado se ha perpetrado en contra de Dios, un crimen tan abominable que jamás se puede perdonar o deshacer. Ya, obviamente todo este cuento le está diciendo el ego al Hijo de Dios. Ahora recordemos una cosa, o mejor continuemos. Después de la culpa viene el otro, el miedo. Una vez que nos sentimos culpables, creemos que debemos ser castigados por nuestros pecados. Psicológicamente no hay forma de evitar este paso.
como hemos pecado contra Dios, creemos que Dios mismo es quien nos castigará, entonces surge el miedo al castigo. ¿Okay? Entonces se fijan, es toda una secuencia que el ego nos ha ido induciendo por algo que nunca ocurrió, porque de verdad no nos podemos separar de Dios, pero Él nos dijo que nos hemos separado, eso nos da culpabilidad y luego viene el miedo al castigo. Ahora, dentro de esta tercera división, continuando, dice: al haberse el Hijo de Dios identificado con el yo pecaminoso, o sea, el pecado, y ese pecado viene a ser la separación, ¿no? El pensamiento de separación. Entonces, al haberse identificado con el yo pecaminoso, culpable y aterrado, o sea, de miedo, su culpa es abrumadora al contener el sentimiento de que ha destruido al cielo y de que la inocencia de Cristo, la identidad natural del Hijo, se ha perdido para siempre. Entonces el Hijo, como ya está aterrado, está con miedo, se siente culpable y recuerda que ya no puede acudir a Dios porque simplemente se ha separado y ahora ya le teme a Dios, ¿no? Entonces se vuelve al ego en ayuda, porque es al único que ahorita puede pedir la ayuda, y el ego le responde: puesto que el problema es el miedo, y el miedo es causado por el pecado y la culpa. ¿Ya? Recuerdan que el pecado le conduce a la culpa, y por ser culpable dice: merezco el castigo, y ese castigo le da miedo porque además piensa que Dios es el que le va a castigar, cuando recuérdese que Dios, vimos ahí su naturaleza, es espíritu y amor, no existe venganza en absoluto ni castigo, todo es un invento del ego, ¿no? Pero sin embargo, aquí el Hijo de Dios sí cree que Dios lo va a castigar. Entonces le dice el ego: removeremos la causa y tú te liberarás del miedo. Entonces, ¿qué hace el ego? Bueno, primero aquí está el Hijo de Dios ya actuando ya como un ego, y ese ego es o sea, con el pecado, la culpa y el miedo. ¿Y qué hace el ego? Él mismo se divide así en dos. ¿Ya? O sea, ese ego se divide en dos, y por una parte se convierte en el Hijo como víctima, pero libre de pecado, porque al estar libre de pecado, en otras palabras, yo no hice nada, el que hizo es allá, ¿no? Pero aquí pongo Hijo ya con minúscula, porque aquí es el hijo del ego. En cambio aquí era el Hijo de Dios con mayúscula, que simplemente se siente con pecado, culpa y miedo. Entonces aquí se divide, y la otra parte donde dice justamente vamos a separar el pecado y la culpa, ¿ya? Lo divide ya también como Dios, pero Dios ego. Entonces este Dios ego se convierte en el victimario, ¿okay? En otras palabras, es el Dios castigador. Y el Hijo como que en realidad no tiene la culpa, pero es el víctima. Entonces aquí, recuerden, aquí es el mismo ego que simplemente se ha dividido en dos, se ha proyectado. Uno lo convierte a un Dios castigador, victimador, y el otro es el Hijo que es víctima. Todo le pasa porque Dios lo está persiguiendo para castigarlo, y por lo tanto está aquí aterrado, o sea que tiene un miedo tremendo a Dios, pero ese Dios, recuerden que es un Dios ego, no tiene nada que ver con el que vimos de la mente uno, o sea, no hay absoluta relación. A ver, vamos. Entonces aquí ya lo podemos ver más graficado, desde que parte de la mente uno, de la no dualidad, se desprende la dualidad, y en la dualidad vemos los dos sistemas de pensamiento, y aquí la parte que acabamos de ver, el ego, ya basado en la separación, la culpa y el miedo,
Y recuerden que la separación es lo mismo que decir pecado, pero el curso de milagros corrige que ese pecado más bien es un error, porque el error lo podemos corregir, pero un pecado parece que, listo, eso no lo puedes corregir y lo cargas por el resto de tu vida, y no es así. Entonces la separación y la culpa y el miedo se dividen en dos, que es el propio ego en el hijo y Dios como la víctima inocente, pero que está con miedo, y Dios el victimizador que le pone el pecado, la culpa, como que la separó de nosotros. Y en general el sistema de pensamiento del ego está basado en la separación, nos promete la individualidad y como que cada uno parecemos ser individuales, especialismo, o sea que somos especiales, únicos, diferentes. Este sistema está absolutamente basado en el juicio y en el ataque, y vamos a ver cuán importante es el ataque y cómo debemos darnos cuenta y dejar de atacar, lo mismo dejar de juzgar, porque todo eso es exactamente lo que alimenta el sistema de pensamiento del ego, así mismo el egoísmo, el dolor, la muerte y la escasez, ¿no? Todo eso es propio del sistema del ego. En cambio del Espíritu Santo, justamente a través del principio de expiación, ahí podemos corregir esta parte. Y dentro del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, justamente se encuentra la memoria de Dios, la voz de Dios, que es el Espíritu Santo, es la voz de Dios, el perdón, que es la herramienta de la expiación, ¿ya? El instante santo, que es el vivir en el presente en sí, la salvación, que es lo mismo decir la liberación o la iluminación, como se llama en el Oriente, la curación, la percepción verdadera, la visión de Cristo, mundo real, curación, sueño feliz, relación santa, extensión del amor, intereses compartidos, etc. ¿Okay? Entonces, ahorita hemos pasado a la tercera división. Ahora entramos a la cuarta y última división. Ahora, hasta ahí todo lo que hemos visto todavía no es de aquí del plano físico, todo es como se ha ido formando a otros niveles. Ahora, pero en la cuarta división, el ego tiene otro plan para el hijo. ¿Y por qué? Porque el hijo, recuerden que está al mismo nivel del Dios ego, y está aterrado porque está prácticamente a su lado, y está aterrado. Y al ego no le conviene que se muera de miedo porque va a buscar otras soluciones. Entonces el ego le sigue dando otra solución, lo vamos a poner de esta manera, entre comillas, perfecta, para que el Hijo de Dios ya con esto está conforme, pero actuando totalmente bajo el sistema del ego y olvidándose totalmente del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el ego, el otro plan que tiene, le dice, ok, salirse de la batalla y crear un lugar oculto donde Dios nunca nos encontrará. Y para esto utiliza la proyección. O sea, ese lugar donde Dios nunca nos encontrará, en realidad se está refiriendo exactamente donde estamos. Es un lugar, digamos, oculto en el sentido que perdemos o nos olvidamos de todo lo de arriba, o sea, todo lo que ha pasado. Ya es como si no hubiera ocurrido y de pronto nos encontramos aquí. Y dice, ay, Dios nunca te va a encontrar. Pero recuerden que el ego a su vez se alimenta del miedo. O sea, si no hay miedo, no hay culpabilidad, entonces el ego desaparece. Entonces esto a su vez es un cuento que le da al Hijo de Dios, pero de verdad el ego quiere que sintamos miedo, que seamos culpables, ¿ya? Y es exactamente lo que ocurre con todos nosotros. El miedo nunca nos abandona, la culpabilidad nunca nos abandona, ¿ya? Pero aquí era su cuento del ego, ¿no?
Entonces, aquí la mente se divide a sí misma y se convierte en un cuerpo. En esos entonces solo hablábamos de mente, no existía el cuerpo. Y a través de la proyección, desde esa mente se proyecta ahora al mundo físico y el ego crea el cuerpo. Ese hijo uno de Dios se fragmenta en billones de piezas, porque hasta ese entonces era un solo hijo de Dios, pero que ya estaba confundido, separado como ego, pero le da la solución perfecta para el ego, perfecta para el ego. Ya también ese que es uno lo divide en billones de piezas que somos cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces fíjense la complejidad que el ego ha creado. Entonces el mundo resultante se convierte en un lugar efectivo para ocultarse de Dios. Y todos recuerdan que es un cuento, de verdad como tal, claro que no estamos ocultos ante Dios, pero que se refiere, o sea, dentro de su cuento le dice que va a estar oculto, porque realmente el Hijo de Dios no quiere a Dios, le teme tremendamente por el castigo. ¿Ya? Y para eso ha creado el Dios castigador, que parece realmente que te castiga. Bien, el mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. Esa fue la cuna de la percepción. Y ahora, ¿será que Dios puede entrar a este mundo? Si entendemos lo que hemos estado viendo, todo está basado en una proyección, que en otras palabras es ilusión, y Dios no puede vivir en la ilusión, Dios es realidad. Entonces para el ego este mundo es totalmente efectivo para vivir y crear su reino, o sea, el reino del ego. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no lo podemos ni ver ni percibir a Dios, porque estamos en la ilusión. Y la ilusión lo crea el ego. Entonces, ¿qué pasa si deshacemos la ilusión? Y la ilusión es lo que no existe. Entonces, ahí automáticamente queda lo que es Dios o el cielo o el conocimiento. El ego hace dos cosas más. Genera un velo en la mente del Hijo de Dios, o sea, olvida de dónde vino el mundo. O sea, no tenemos conciencia realmente de dónde vino el mundo. Y dos, crea el cuerpo y le dice, tu hogar no es tu mente, sino tu cuerpo. Entonces la mayoría de nosotros creemos que sí tenemos un ser real, pero que el hogar es el cuerpo. Y le dices más, no es tu mente, y de verdad nuestro verdadero hogar está en la mente, no en el cuerpo. ¿Okay? Bien, entonces recuerden que el propósito del mundo es distraernos de dónde realmente está el problema. O sea, el problema pensamos que está en el mundo y tratamos de cambiar el mundo, pero ahí no está el problema, porque todo es una sola ilusión. El problema está en nuestra mente y que hemos decidido equivocadamente. Hemos decidido a favor del ego y no a favor del Espíritu Santo, porque es más, no tenemos ni conciencia de ese Espíritu Santo. Y ese es nuestro maestro interno, que un curso de milagros justamente nos introduce a nuestro maestro interno y lo vamos a ir conociendo y en la práctica, no como una teoría que es así, que hace, no, en la práctica, en el día a día. Bien, entonces aquí ya lo podemos ver completa las 4 etapas. La primera, la separación entre la no dualidad y la dualidad. La segunda, que separa en dos mentes. La mente dual se separa en una mente errada y una mente correcta, que es el ego y el Espíritu Santo.
Después, nosotros como el tomador de decisiones, hemos decidido apoyar o darle vida al sistema de pensamiento del ego, pero como existía la culpa y el miedo, entonces el ego se autosepara en dos, como el hijo víctima y como un dios ego victimizador, ¿ya? Pero como aquí todavía el hijo está aterrado porque está viviendo al lado de ese dios victimizador, entonces la solución es proyectar esta mente separada en un mundo de la separación, que es el mundo actual que conocemos, y es un mundo de percepción, no es un mundo de conocimiento, sino es un mundo de percepción que está basado en la interpretación de cada uno, interpreta su realidad. Y solamente en este mundo tiene sentido el tiempo, que lo hemos creado como, lo hemos dividido entre pasado, presente y futuro, y asimismo el espacio es lo que nos divide entre uno y el otro. Entonces sus características son separación, individualidad, especialismo, pero a su vez darnos cuenta que las ideas no abandonan su fuente. Ya, entonces el error es real, o sea, hay pecado, culpa y miedo. O sea, en este mundo para nosotros es real el pecado, el miedo, la culpa es algo totalmente real. La escasez también es totalmente real. Vivimos en un mundo de escasez, es un campo de batalla y de victimización, donde o es o uno o el otro, ¿ya? En otras palabras, matar o morir, ¿no? Y en todos los sentidos, hasta literalmente, pero a veces puede serse matar o morir de quién gana en una transacción comercial, no importa el otro cómo le vaya, pero yo tengo que ganar, y eso depende de mi sobrevivencia, etcétera, ¿no? Entonces, las relaciones especiales son el hogar del ego. Y o sea, obviamente los problemas de placer, dolor, enfermedad, muerte, y las soluciones normalmente es por más mágicamente, como decir, si nos enfermamos, la magia de tomar una medicina, de tal. Cuando el estado natural del ser humano es la salud y la abundancia. Entonces, esa proyección es la causa del contenido de la mente dividida. Entonces, esta parte se proyecta aquí, pero esto, como es un completo mundo de ilusión, está totalmente separado de esta parte. Pero nuevamente separado, el único que cree que está separado es el Hijo de Dios, ¿ya? Que al final somos nosotros, pero nuevamente creemos que estamos separados, pero todo esto es solamente una ilusión, es un mundo que nos muestra como que fuera realidad, como que fuera verdad, esta separación que estaba a nivel mental. Entonces se ha proyectado, y el efecto vemos sin mente, es decir, como el hijo insensato estamos viviendo, y es el mundo de la forma, y por lo tanto esto se convierte en una prisión. Tal cuando decimos que en cualquier sistema espiritual siempre se pone la meta, la liberación del ser humano. ¿Y cuál es esa liberación? Es la liberación de esta prisión. Y vale aclarar que no significa a través de la muerte, sino es a través de conocer la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Somos la verdad que nosotros mismos somos, y cómo se logra a través del conocimiento de uno mismo. Bien, pero por otra parte el Espíritu Santo dice: este mundo a su vez es una escuela. Entonces esta prisión la podemos convertir
cuando comenzamos ya también a pensar desde esta mente correcta como una escuela, y a través del milagro que yo les voy a proveer, o sea, el Espíritu Santo, a través del milagro vamos a regresar aquí. Pero exactamente a qué parte, a este punto, y este punto se llama el tomador de decisiones. Entonces el milagro lo que va a hacer es llevarte aquí para que vuelvas a tomar una decisión, que en lugar de ir con el ego, vas con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Entonces aquí existe ya la percepción correcta. Esta es la percepción equivocada y aquí es la percepción correcta. Cuando estamos trabajando con percepción correcta y bajo el Espíritu Santo, se puede decir que aunque seguimos todavía en la parte del sueño, pero ya es un sueño feliz, o sea, tu vida ya comienza a cambiar y ser una vida feliz y en paz y con otras reglas, te manejas bajo otras reglas que son las reglas del Espíritu Santo, pero todavía estás en el mundo, recuerda, dual, pero esta es la antesala para que Dios mismo te abra la puerta y vuelvas a entrar. Entonces ahí es el cuento del hijo pródigo que sale, pero el hijo pródigo, como le fue mal y todo, está con miedo de regresar donde el padre, pero hasta que decide regresar y piensa que cuando va a regresar le va a castigar, reprender, y no, lo que hace, le abre las puertas y le abre los brazos y lo abraza y bienvenido. ¿Y por qué? Porque en realidad nunca hizo nada más que soñar. Y ningún padre puede castigar por el sueño que ha tenido su hijo. Es un sueño que tan pronto despierta, desaparece sin dejar huella alguna. Entonces, de eso se trata. Entonces, hasta ahí es la cuarta división. Ahora, para entender un poquito más, dijimos de la proyección, debido a la ansiedad y terror hacia Dios, se recurrió al ego, quien dio un plan de salvación de la culpa, el cual tiene dos partes: negación y proyección. ¿Ya? Estos son términos que se utilizan también en la psicología, sobre todo en la psicología freudiana, que habla de la negación y de la proyección. O sea, en otras palabras, el problema no está en mí y lo paso al subconsciente, y eso, pero lo proyecto allá y digo, la culpa no está aquí, sino tú eres la culpable o tú eres el culpable, ¿no? La proyección tiene dos formas principales: relaciones especiales de odio y relaciones especiales de amor. Esto en todo un taller lo vamos a tratar porque es muy importante, las relaciones especiales de odio y las de amor, y ahí nos vamos a dar cuenta. Las especiales de odio es fácil reconocer porque son con las que aquellas que realmente nos peleamos, nos odiamos, pero existen las relaciones especiales que son incorrectas también, de amor. Significa que creemos que amamos a la otra persona, pero en realidad somos dependientes de esa persona porque algo nos va a dar y quizás nosotros algo le vamos a dar, ¿ya? Pero todo esto lo vamos a tratar en otro taller, y ahí nos vamos a dar cuenta que este mundo se basa en las relaciones especiales, tanto de odio como de amor, pero ninguna de ellos realmente conduce al verdadero amor, ni a la liberación, ni nada. Bien, en la relación especial de odio, nuestro odio o culpa es transferido hacia otros, haciéndolos responsables de la miseria que sentimos, de lo miserable que nos sentimos. Reforzamos la culpa en otros por los pecados que proyectamos en nosotros mismos. ¿Okay? Todo esto lo vamos a entender muy muy bien en otros talleres, pero simplemente se refiere a que nuestras propias fallas las transferimos a otros.
En cambio, en la relación especial de amor, que tiene el mismo objetivo, y ese mismo objetivo es reforzar la culpa. Recuerda que el ego necesariamente vive o se alimenta del miedo y de la culpa, ¿no? Entonces está basado en el principio de escasez, o sea, la relación especial de amor. Buscamos fuera de nosotros aquellas personas que nos puedan completar. El mundo del ego queda entonces dividido en enemigos de odio y salvadores o ídolos al amor especial. En ambos casos, la verdadera identidad de Cristo en los otros es obscurecida. El principio que rige al ego es el de juzgar. Mi ego nunca mira sin juzgar, y si yo miro sin juzgar, entonces estaré viendo sin mi ego. Eso también vamos a ir aprendiéndolo más adelante, que esa es la manera de que el ego no actúe en tu vida, no juzgar, o sea, porque el ego está basado necesariamente en juzgar, que es comparar, ¿no? Bien, ahora otro tema importante son los milagros, ya que este es un curso de milagros. Entonces, veamos acerca de los milagros. El milagro simplemente revierte lo que el ego ha hecho. Es extremadamente importante no confundir el significado del milagro que da el curso con cualquier cosa externa, porque estamos acostumbrados que si se ha producido un milagro es porque tal vez, no sé, un enfermo se sanó, ¿ya? O caminar sobre las aguas, o convertir el vino en no sé qué, o sea, pura cosa externa, que probablemente sí se puede dar como un efecto, pero ese no es el propósito del milagro. Nuevamente es revertir lo que el ego ha hecho, lo va a deshacer. Por lo tanto, este es un curso para deshacer lo que el ego ha hecho, que es lo mismo decir lo que nosotros hemos hecho, lo que nuestra mente ha hecho. Bien, entonces el milagro en efecto nos recuerda que tenemos una elección, que podemos poder volver a elegir. El error que hemos hecho desde el principio como un hijo de Dios es el mismo error que hacemos todo el tiempo, una y otra vez. Simplemente hacemos la elección incorrecta todo el tiempo. Cuando dice desde el principio de los tiempos, en realidad está hablando desde Adán y Eva, desde la caída del hombre. Desde ahí todo el tiempo hemos estado haciendo la elección incorrecta. Y el milagro nos va a llevar al punto donde podemos decidir entre uno y el otro. Pero el milagro no te lo elige por ti, solo te lleva a ese punto, ¿ya? Y en ese punto uno tiene que elegir. Por eso esto es de autoestudio, porque al final cada uno se va a autorrealizar, se va a autoliberar. No es el curso que te va a liberar o realizar, es uno mismo. El curso solo va a llevar al punto de volver a elegir. El milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto. Una manera simple de entender de lo que se trata el curso es una manera simple de recordarnos de que en efecto tenemos una elección. Y el rol de Jesús y del Espíritu Santo es ser un faro de luz en nuestra mente para aquellos barcos que están perdidos o atrapados, y recordarnos que tenemos otra elección. A ver, vamos, no sé si hay uno más. Ok, del mundo de la separación, que esto es la base de todo el problema. Dice, para el ego, el mundo es una prisión en la cual nos podemos esconder de la ira de Dios.
pero al final nos atrapará de cualquier forma, ya que todos morimos. Entonces al final todos subconscientemente lo vamos a interpretar que al final nos va a atrapar Dios. ¿Y cómo nos va a castigar? Con la muerte. Para el Espíritu Santo, el mundo es una escuela. Me ayuda a realizar que el mundo es realmente un espejo que refleja el conflicto en mi propia mente que no sabía que existía. Entonces, fíjense qué diferente lo interpreta el Espíritu Santo. Ya también te dice, a través del mundo, fíjate que tu mente tiene algún problema. Pero entonces mira el mundo y aprende cuál es el problema, pero corrígelo aquí, no afuera. Bien, entonces el propósito del ego es establecer continuamente la realidad de la victimización o el castigo, la ira de Dios y todo eso. Tú o yo, matar o morir. El mundo es el campo de batalla. Sabemos que inevitablemente perderemos, porque todos al final moriremos en este campo de batalla. Lo cual, para eso vino justamente Jesucristo, para mostrarnos no la crucifixión, sino la resurrección. ¿Ya? Pero lamentablemente a veces se toma más fuerte la crucifixión, hay que darle toda una cosa de la crucifixión, y la resurrección es una cosita que pasó, pero a lo que vino a demostrar es la resurrección, que eso es lo que justamente el Espíritu Santo nos quiere mostrar, que eso es lo real, que en otras palabras, nada nos puede matar, ni el mundo, ni el cuerpo, ni nada, y más bien la crucifixión es justamente parte de su sistema de pensamiento del ego. Bien, el problema no es solo que hemos escogido al ego, sino que también hemos hecho votos para no mirar al problema. O sea, le hemos prometido además en esos niveles que no miremos el problema, no entremos en nuestra mente a ver el subconsciente. Y eso es bien claro. Ahí nos damos cuenta cuando las personas decimos que se tiene que conocer a sí mismo y mirarse a sí mismo. En general pensamos que vamos a encontrar algo muy terrible en nosotros, hasta que de verdad lo haces y lo que encuentras es luz y más luz, no lo que te decía el ego y el miedo inconsciente de que somos algo terrible y que, bueno, que nos aterra descubrirnos a nosotros mismos. Pero eso es porque le hemos hecho votos, le hemos prometido al ego no mirar el problema. ¿Y por qué? Porque no le conviene al ego, obviamente. Entonces el ego nunca mira sin juzgar, y si miramos sin juzgar, entonces estaremos viendo sin el ego.